Hola Yair, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí en una jornada un poco más tranquila después de 2 días totalmente movilizantes en Argentina. Sí, estábamos escuchando a Pablo Iglesias cómo se genera, digamos, esta situación y cuáles son los pasos para que un loco o no apriete en gatillo, porque hay antecedentes. Antes de apretar el gatillo, hay antecedentes. Y quiero compartir contigo, Jair, brevemente un material de creo que es de C5N, Toby, donde se escuchan algunos discursos de odio que se han hecho antes. Incluso yo también vi uno ¿cómo se llama? Creo que también eran C5N, había visto uno de cómo la gente... ¿Tenemos todavía? Era fantástica para hacer el mal. La que quiere un muerto de Cristian. Yo no sé si escucha Jair eso o no. ¿Vos estás escuchando, Jair? No lo estoy escuchando, Leo. Bueno, estamos viendo un material donde se puede ver a los medios, digamos, como fomentar el odio, como se dice. Esto lo viviste vos en Argentina, estás allá en Buenos Aires. ¿Cómo se vive esto de que a través de los medios durante años le estén golpeando a Cristina, permanentemente? Y la verdad es que, Leo, vos das en un clavo, que es la pregunta de si este es un loco suelto o no. Bueno, yo spoileo una respuesta. Para mí Ujú. no es un loco suelto, igual que en Argentina, por lo menos el feminismo nos enseñó que un femicida no es un loco suelto, sino que es un hijo sano del patriarcado, un tipo que repite una serie de conductas que tienen un fundamento social. Bueno, nosotros entendemos que también esta persona no es un loco suelto, no es un lobo solitario que salió a agarrar un arma y atentar contra la vicepresidenta por motu propio, sino que hay una serie de factores que abonan a esto. Te escuchaba hacer mención al libro de Pablo Iglesias y sin duda los discursos mediáticos y los discursos de odio son uno de estas causas. Yo te quiero poner solo dos ejemplos. En el último tiempo empezaron a haber manifestaciones en Argentina en donde la derecha llevaba guillotinas, llevaba bolsas mortuorias, llevaba un símil cadáver de Cristina Kirchner, y cada vez fue corriendo más el límite de lo que es posible decirse en el espacio público. Y lo más peligroso es que esto, si bien estaba en ciertos sectores de la sociedad más radicalizados, más extremistas, más de derecha, también entró en la institucionalidad política. Hace unas pocas semanas, un diputado de la provincia de Neuquén pidió la pena de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner, lo cual ya da una demostración de cómo se ha corrido el escenario por derecha y la posibilidad de decir cualquier cosa. Y creo, Leo, que también te lo hago a vos como comunicador, una pregunta de si se puede ser tolerantes con la intolerancia, ¿no es cierto? Claro. Hasta cuándo nosotros permitimos o avalamos que surjan estos discursos de odio, o hasta cuándo hay que poner un límite? Bueno, yo creo que esta situación nos lleva a la conclusión de que no se puede ser tolerante con la intolerancia, ¿no? Sí, acá voy a poner brevemente un audio solamente para que la audiencia también pueda escuchar de algunos comentarios en Argentina. Y para atentar contra la vida de Cristina, porque si no se termina un poco este relato absurdo al que nos obligan. Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Los argentinos necesitamos una revolución moral, señores, moral. Basta de inmorales, basta de irrespetuosos con la nuestra. Bueno, este es un poco parte del discurso, uno de ellos era La Nata, realmente con mucho odio, Jair. En la televisión esto se vio permanentemente, incluso ya antes, recuerdo, de cuando ella era presidenta, digamos, en los titulares, en Clarín, en La Nación, en TN, en Canal 13, bueno, prácticamente en un 90%. ¿Por qué empezó todo esto, digamos? ¿Tiene que ver con aquella ley de medios? ¿Te parece que ese momento puede ser un quiebre cuando se intentó democratizar los medios? ¿O esto va mucho más allá de eso? Yo creo que en la ley de medios hay un mojón fundamental de esto, que fue visibilizar una politicidad de los medios. Digo, que los medios dejan
de estar percibidos en la sociedad argentina como meros intermediarios objetivos de la realidad y se visibiliza sus encuadramientos políticos, pero yo creo que el odio contra Cristina viene de otro lado, principalmente de que demostró que se puede disputar poder en Argentina. Y te explico por qué. Nosotros veníamos de una década como los 90, en donde a nivel internacional había un discurso de there is no alternative, ¿no? No hay alternativa. Cayó el muro de Berlín, no hay lugar para ideas comunistas, socialistas, colectivistas o de justicia social. Lo único que nos queda es el capitalismo más rancio, que es lo que expresa Menem como parte de un peronismo liberal. Bueno, creo que el odio que le tienen las clases dominantes a Cristina es volver a poner sobre el tapete la posibilidad de disputar poder para los sectores populares. Y eso tiene un hito clave en el conflicto con el campo. Si vos te fijas, y hacemos un poco de historia, en el 2008, cuando Cristina enfrenta a las patronales agrarias y pierde, después de eso saca el 54%. ¿Qué quiero decir? En un momento de mucha tensión política, Cristina pudo capitalizarlo en adhesión popular y claramente se ganó el odio de los medios. Vos traías el audio de La Nata, el audio de Viviana Canosa, y hay algo que pasa mucho en Argentina, que es que hay una sobrerepresentación de los discursos conservadores en los medios. O sea, si vos te pones a pensar, la sociedad argentina está casi dividida en dos mitades, ¿no? En términos ideológicos, políticos, de peronismo y antiperonismo, conservadores y más progresistas, pero en los medios esta proporción está totalmente desbalanceada. Hay un único canal más cercano al kirchnerismo, que es C5N, que ni siquiera es una señal de aire, sino de cable. Hay mucho menor representación en los medios del sector más progresista. Incluso programas como este, como el tuyo, del que podemos hablar de estos temas, son la excepción en el escenario mediático argentino. Y eso tiene que ver con una falta de democratización de la comunicación, que si bien hubo una ley de medios en Argentina, la ley de medios logró señalar la concentración, pero al final no pudo trastocar el escenario mediático. Y lo que vivimos es consecuencia de esto, es consecuencia de los discursos de los La Nata, de las Canosa, que por un lado tienen mucha amplificación mediática, y por el otro, un tema muy importante, del que intentábamos hablar ayer, también están financiados por el Estado, Leo, porque el Estado pone pauta oficial en todos estos medios. Sí, antes que pasemos ahí, quiero mostrar unas imágenes. Estoy acá desde mi computadora de lo que decía Jair sobre el discurso del odio. Jair no está viendo, pero yo voy a contar, y a la gente que está escuchando en la radio y no nos está viendo en televisión. Acá, por ejemplo, hay una pancarta donde dice donde se lo ve supuestamente a Cristina y dice justicia, y le ponen en una ahorca, digamos, ¿no? Como que le tienen que ahorcar en la plaza pública. Después estamos viendo otras dos también colgadas en columnas en Buenos Aires, donde se lo ve también como un muñeco de Cristina y otro de Alberto Fernández, que tienen que estar colgados, o sea, en plaza pública, como se hacía en la época medieval. Acá estamos viendo la que vos decís, creo que esto es cerca de la Casa Rosada, donde se ve una señora con una bandera argentina, una guillotina, es decir, hay que cortarle la cabeza a Cristina. Acá estamos viendo una imagen horrorosa de unas bolsas negras colgadas en una reja, donde están algunos nombres como el de Scioli, el de Cristina, Martín Guzmán, etc. Después vemos un cartel que libremente se publica en Argentina, en Buenos Aires, en la cartelería tradicional de la capital. Dice, elegiste negocios con Putin, culpable de 35.000 muertes, y dice una foto de Cristina donde dice asesina. Vemos otro donde dice los Kirchner, chorros, asesinos, que es un muñeco, o un personaje que le agarra a otra persona que tiene una máscara de Cristina, le agarra del cuello como para estrangularle, y dice ladrona, asesina. Bueno, y así hay varios, Jair, digamos. Esto realmente se fue fomentando, un lobo solitario, por más que sea un lobo solitario, una persona que está en su casa viendo repetidamente por televisión, escuchando mensajes de odio y viendo este tipo de materiales en las redes sociales, toma, digamos, por decir una palabra, coraje, y agarra un arma y dice, yo voy a solucionar esto.
Sin lugar a dudas. De hecho, te digo algo, Leo, que se escucha escalofriante hasta cuando lo relatás. Imagínate ver esas imágenes. Y lo que te quiero decir es, siempre hubo un sintagma, una idea, una consigna en el kirchnerismo que es, al odio se le gana con amor, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede sostener el amor frente a niveles intolerables de violencia? Digo, cuando se conoció el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, las organizaciones políticas, los sindicatos, los movimientos sociales llamaron a no movilizarse ese día. Hubo algunas convocatorias espontáneas el mismo viernes a la noche, el mismo jueves a la noche, pero se llamó a la calma, se llamó a la frialdad, lo cual creo que fue un acierto, porque frente a un escenario tan intenso podría haberse desbandado la cosa. Ahora mi pregunta es, ¿hasta cuándo podés responder con amor frente a este tipo de provocaciones? ¿Hasta cuándo del lado del progresismo, de los gobiernos populares, se puede responder pedagógicamente, de manera tolerante, frente a provocaciones de este tipo? Bueno, yo creo que una pregunta muy difícil es cómo se va a recomponer el tejido social después de esto. Cómo después de un ataque magnicida y femicida, porque también tiene una condición de género, porque también molesta que sea una mujer con poder, cómo después de esto se puede recomponer el tejido social, cómo puede uno sentarse a debatir intelectualmente con alguien que promueve discursos de odio. Me parece que parte del debate que tiene la clase política es cómo recomponer un piso de acuerdo democrático que, si vos te pones a pensar, en Argentina muchas veces no está valorada la idea de la paz, como lo está en Colombia, ¿no es cierto?, países atravesados por el conflicto armado. Nosotros casi que dejamos atrás esta idea de violencia política que terminó con la última dictadura militar. Este hecho vuelve a poner en tela de juicio el valor de la paz, del diálogo, de la democracia, que para mi generación, que tengo 32 años, parecía casi naturalizado. Bueno, es preocupante realmente. Ahora vamos a poner en pantalla Toby Grito del Sur, justamente lo que decía Yair de la pauta publicitaria, porque hay un componente que es perverso, ¿no? Por un lado, discurso de odio en medios de comunicación que reciben dinero del propio Estado para seguir promoviendo el odio. Es una cosa casi de locos. Contame esto, por favor. Es tremendo, Leo. Nosotros hicimos una investigación porque el Estado, todos los estados tienen una plata destinada a la pauta, ¿no es cierto? Que está bien, tiene una lógica que es promocionar acciones de gobierno. En pandemia fue muy importante porque promocionaba acciones de cuidado, acciones de respeto de la cuarentena o de las medidas sanitarias, y en general se asignan de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? Hay una discrecionalidad del Estado, el Estado elige en dónde se pone, pero también tiene que ver con audiencia, con penetración territorial. Bueno, en Argentina lo que pasa es que se terminan financiando estos discursos de odio desde el Estado. Y algo muy contradictorio es que la mayor parte de estos comunicadores que señalamos en la nota a la que hacer referencia son comunicadores que hablan pestes del Estado. Luis Majul, por ejemplo, que no sé si lo conocen, es un comunicador bastante derechista y bastante promotor del odio. Es un tipo que recibe 1,5 millones de pesos por mes para una radio que tiene, que es una radio que solo pasa música, que no tiene calidad periodística, que no tiene producción periodística, pero que recibe esa pauta para sostener básicamente un emprendimiento fantasma. Lo que estamos poniendo en tela de juicio es por qué un Estado con un gobierno que se supone popular, que se supone democrático, sigue financiando estos discursos de odio que durante la cuarentena tomaban dióxido de cloro en vivo, hablaban en contra de la vacunación, decían que la pandemia era un invento. Entonces lo que nos pone a reflexionar es, bueno, ¿cuáles deberían ser las políticas de comunicación de un Estado para ampliar la pluralidad de voces, para inocular los discursos que llaman a la violencia? Bueno, sin duda, darle plata a estos comunicadores no es la mejor solución. Bueno, todo esto se va gestando también para que entienda también la audiencia, en el último caso sobre una causa a la expresidenta donde dice, bueno, no sé si ella desfalcó o no, pero se va construyendo esto con el tiempo. Esto le pasó a Lula también y por eso no le dejaron ser candidato en el 2018, ¿no? Los medios empezaron a decir que él era parte del lavallato, que él era corrupto, que él recibió coime, que compró un departamento. Bueno, pasó el tiempo y se descubrió que esto no era cierto.
En el caso de Argentina y de otros países pasa lo mismo. Permitime, Jair, leerte algo a vos y a la audiencia, y podemos poner en pantalla, Dale. Toby, sobre un investigador de la Universidad de Nueva York. Él cuenta esta anécdota que me parece que es muy interesante. Al final de la guerra revolucionaria, Benjamin Franklin publicó un informe que detalla cómo el ejército británico había reclutado a las tribus nativas americanas para cometer atrocidades contra los colonos. Una tribu informó que habría proporcionado a sus pagadores británicos 102 cueros cabelludos, incluidos 18 marcados con llamas, los cueros cabelludos de niños cuyos padres habían sido quemados vivos. La historia apareció en el Boston Independent Chronicle y fue recogida por la prensa inglesa, lo que redujo el apoyo a la guerra. Esta nota de historia de Franklin fue inventada. Inventó el reportaje, falsificó la copia del periódico en que se publicó. Franklin ni siquiera estaba en Boston. Él publicó su periódico falso en París. O sea, esto no es nuevo, digamos, del fake news o de inventar algo. Esto ya se inventó hace más de 100 años. Cómo se trabaja hoy con tantas redes sociales y cómo se inventan causas o se relata una historia para generar tanto odio, Jair. Mira, ahí la verdad es que es anonadante el testimonio que das y totalmente de acuerdo con tu hipótesis de que esto no es nuevo, ni las falsas noticias ni los discursos de odio. Acá en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, que fue uno de los promotores de la guerra de la triple infamia, de la guerra contra el Paraguay, ¿no es cierto? Era un tipo que hablaba de civilización o barbarie y de teñir la tierra con sangre de indios y gauchos. O sea, nada de esto es nuevo, pero yo creo que al final también das en una tecla, Leo, que es muy sensible y muy importante, que tiene que ver con Internet y las redes sociales, y con una pregunta de fondo, que es: ¿quién controla lo que sucede en Internet? Voy a ir por lo menos al caso argentino y te digo la respuesta, que es nadie. Hoy en día en Instagram o en cualquier plataforma vos podés subir un pezón femenino y la plataforma te baja el posteo, te lo denuncia porque viola sus condiciones. Al mismo tiempo vos podés subir un asesinato y ese contenido puede seguir circulando. Creo que tenemos que empezar a discutir, igual que quiénes son los dueños de los medios, quiénes son los dueños de las plataformas y por qué no controlamos lo que pasa en Internet. No te hablo solamente de contenido, te hablo también de quién se lleva los réditos económicos de lo que sucede en Internet. Los clics se monetizan en dólares, los likes se monetizan en dólares. Es toda plata que se va para afuera e incluso que tiene su jurisdicción en territorio extranjero. O sea, si a mí me bajan mi cuenta porque se ve un pezón femenino, tengo que ir a hacer una apelación judicial, no sé en dónde, en Washington, en Silicon Valley. Si se promueven discursos de odio y yo quiero apelar a una plataforma para que se bajen los discursos que llaman a, no sé, asesinar personas que piensan de forma distinta a la mía, ¿dónde tengo que ir? Creo que es un debate que tenemos postergado, pero que es fundamental empezar a darlo, porque las plataformas no solamente controlan el contenido, la divulgación de ideas, sino también la forma en que nos relacionamos con la cultura de la imagen. Trabajan sobre nuestra atención, controlan la forma en que consumimos productos audiovisuales. Digo, en un momento en donde las historias duran 15 segundos y los videos de TikTok duran 30 segundos, cambiaron el chip con el que consumimos la industria audiovisual. Hoy es muy difícil que un pibe, una piba, un muchacho se siente a ver 2 horas y media del Señor de los Anillos. ¿Es solamente responsabilidad de las redes sociales? No, sin duda, no caigamos en una visión tecnofóbica, pero sí en la necesidad de que el Estado, los grupos que piensan en mayor justicia, en el acceso a la igualdad, pensemos qué pasa y quiénes están detrás de las redes, que le pongamos nombre y apellido y que sepamos que las redes sociales no son neutrales, sino que son plataformas privadas que es donde se debate el discurso público, y son plataformas privadas que tienen dueños con el objetivo de hacer dinero. Entonces, si no empezamos a regular lo que pasa ahí, van a seguir proliferando los discursos de odio, porque son discursos que generan interacción, que generan likes, que generan respuestas, que generan comentarios. Entonces, me parece que uno de los desafíos para frenar el surgimiento y la proliferación de discursos de odio es controlar qué pasa en Internet. Sí, bueno, y ese es un discurso mucho más largo y muy, muy interesante. Justamente
lo que te estaba leyendo de un newsletter de Scott Galloway, que es un profesor en la Universidad de Nueva York con 500,000 seguidores en Twitter, comenta que TikTok hoy es una herramienta tan poderosa que le gana a Netflix incluso. Es decir, lo que vos decías, El Señor de los Anillos, es decir, para las personas en general, por ahí para la gente más joven, pero esto no es peyorativo, es más interesante estar horas viendo videos cortos que sentarse a ver 2 horas de una película. Entonces hoy TikTok tiene más fuerza que Netflix inclusive. Esto me llamó muchísimo la atención porque al final lo que estamos hablando es del tiempo que uno tiene en pantalla. Pero no me quiero ir sin antes también analizar esto contigo, Jair, finalmente, que luego del disparo también hay gente que dice que fue un invento. Aquí una senadora llamada Nania Rúa del partido Patria Querida dijo que era como una actriz, no me acuerdo, usó una realmente horrible. Yo le contesté en el Twitter con respeto porque no podía creer que una mujer justamente diga esto, digamos, ¿no? Hasta el presidente aquí, Mario Abdo, tuvo un gesto en todo el mundo de decir estamos en contra de la violencia y de este intento de magnicidio. Hoy leí que no sé si alguien en el consulado uruguayo también en Argentina dijo algo parecido, pero es increíble cómo después del hecho algunos decían, mira, Cristina se la ve bien igual después de un intento de magnicidio. O sea, cada uno quiere creer lo que su filtro ideológico le dice o lo que le vienen diciendo de nuevo en el WhatsApp o en las redes. Sin duda, me parece que ahí entra en discusión la idea de la posverdad, ¿no es cierto? Exacto. Que es que toda verdad es relativa. Bueno, una mentira total, o sea, la única verdad es la realidad, hay hechos materiales. Después hay perspectivas desde las que se ve, pero creo que lo que vos hacías mención de Mario Abdo, que bueno, claramente yo en lo personal no tengo una visión similar a la que tiene él sobre el mundo y la vida, pero es loable que tanto él como Guillermo Lasso, como Luis Lacalle Pou, como presidentes que están del lado contrario ideológico a lo que representa Cristina Fernández de Kirchner, salieron a posicionarse inmediatamente. Lo hizo incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, lo hizo incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un tipo que promovió directamente el golpe de Estado en Bolivia. Bueno, en este caso se posicionó en defensa de la democracia y rechazando el ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que estas voces terminan siendo marginales. Lo que sí preocupa es esto, la idea de la posverdad, que todo sea relativo. No existe el relativismo en ningún sentido de la vida, ¿no? No existe el relativismo moral, o sea, que las cosas, bueno, depende de cómo se miren, estén bien o mal. No. Tampoco existe el relativismo en la lectura de la realidad, ¿no es cierto? No es que, bueno, para algunos fue un ataque y para otros fue un montaje. Creo que por eso tenemos una justicia, por eso tenemos un Estado y instituciones que se encargan de legislar sobre la realidad. Me sorprende sobre todo, viniendo de una legisladora que entiende que existe lo público, que intenta representar a otras personas en el ámbito de lo común. Pero me parece que es materia para un debate muy profundo que tiene que ver con la posverdad y la banalización de los sucesos de la realidad, ¿no, Leo? Jair, te agradezco muchísimo tu tiempo, te envío un fuertísimo abrazo, gracias. Un gusto estar hablando con vos y un saludo para todo el Paraguay. Muy bien, Jair Sibel desde Buenos Aires comentándonos del caso del magnicidio y todo lo que acaban de escuchar.